Gracias. Bueno, el artículo de Américo Saldívar es que fueron dos seguidos, ¿no? Tres. Claves ecológicas de la contrarreforma energética. Ponen Américo Saldívar, La Jornada, ahí están los artículos muy buenos, hay muchos otros artículos, libros, y qué bueno que es un economista en contra de la economía, que eso requerimos. Aguas, porque a lo mejor también estamos científicos en contra de una ciencia subordinada a la economía, que se ha vuelto tecnociencia, así es que también les toca, ¿no? Y tal vez también me toque a mí porque yo estudié filosofía, entonces tal vez menos, ¿no? Pero no, también, o sea, todos creo que tenemos que ocuparnos de este último punto que plantea, no lo podemos tratar. Alguna vez hicimos una conferencia aquí en Ciencia sobre el cambio climático y vinieron 5 compañeros, cuando es la mayor crisis de la humanidad, o sea, en serio, hay que tomarse en serio lo del cambio climático. A ver si algún día lo discutimos. Y está entre espantarse, desesperarse y la necesidad de hacer algo, ¿no? Bueno, no va a ser el tema hoy lo de cambio climático, y va a ser también sobre la cuestión del petróleo, que nos va a llevar a otras cosas, ¿no? Pero en realidad ver la cuestión del petróleo requiere una perspectiva, ¿no? Evidentemente la perspectiva que toman los gobernantes es una perspectiva estrecha, interesada. Bueno, pero yo no puedo, yo también tomo una perspectiva interesada también, ¿no? Y mi perspectiva es la de una izquierda socialista. Y si es socialista, necesariamente es anticapitalista, está en contra del capitalismo, contra el sistema capitalista, contra la dinámica capitalista, o mejor, contra el sistema dinámico capitalista. ¿Pero qué es eso? Bueno, en primer lugar, es un sistema dinámico autonomizado, que funciona por sí mismo. O sea, nadie controla el capitalismo es una maquinaria que funciona por sí mismo, autonomizada en ese sentido, que tiene fines por sí mismos, que además no son tan difíciles de descubrir. Sus fines son producir, acumular, generar ganancias privatizadas. Marx decía que era un sistema enajenado, ajeno a los humanos, ajeno al control de la humanidad, y además enajenante u hostil a la propia vida y al ser humano. Entonces el capital es una fuerza social creada por nosotros, pero enajenada, fuera de nuestro control, y enajenante, porque además nos enajena, nos explota, se viene contra nosotros. El capitalismo presume de funcionar racionalmente, a diferencia de otros sistemas económicos anteriores. Y en efecto, funciona racionalmente, con una racionalidad de medios y fines. El problema es que los fines no son cuestionados. El fin es producir, acumular, acumular, sin límites, para producir ganancias privatizadas además, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de una racionalidad instrumental. El capitalismo instrumentaliza todo, la naturaleza, la vida, los seres humanos, todo, las ciudades, todo lo instrumentaliza a sus fines. ¿A la educación? A la educación, a la medicina, a todo, porque esta racionalidad penetra incluso hasta nuestra mente, ¿sí? Nosotros mismos, cuando economizamos, estamos actuando con esta racionalidad instrumental de cálculo, de maximizar beneficios y minimizar costos. Esta es la lógica, la racionalidad instrumental, que no solo actúa en la economía, se ha extendido en la gran mayoría de instituciones sociales, la administración. El que se meta en la educación ya suena medio raro, el que se meta la racionalidad instrumental en los hospitales suena más raro. O sea, racionalidad instrumental es maximizar beneficios, y los beneficios son económicos, y minimizar costos. Esta racionalidad o este sistema autonomizado y enajenado, lo que ha provocado es un mundo invertido, dice Marx, ¿no? A mí me gusta esa imagen del mundo invertido. Un mundo invertido porque no es el ser humano el que controla la economía. Es obvio y es claro en nuestros días que la economía no sirve al ser humano. Más bien algunos seres humanos sirven a la economía, porque muchos seres humanos ya son desechables, excluidos, ya ni siquiera son explotados por el propio sistema económico. Entonces, sí, es una racionalidad instrumental
pero es una racionalidad limitada, estrecha, que en el fondo y en conjunto es profundamente irracional. Un sistema, una racionalidad instrumental que va produciendo cada vez más desigualdad. Hace 2, 3 días salió en el periódico En la Jornada el titular que 10 personas acumulan una riqueza similar a todo el resto de la población. 40 personas, por ahí hay otro dato, 40 personas acumulan, 22 personas acumulan una riqueza superior a la de varios países. O sea, este es el mundo desigual. El capitalismo alguna vez prometía ideológicamente acabar con la desigualdad, pero bueno, lo que vemos es que la desigualdad se extiende cada vez más. Y la desigualdad lleva a miseria, no solo miseria material, ya tenemos miseria ecológica, ¿no? Crisis hídricas, escasez de agua, escasez de tierra, escasez de todo, pero también miseria espiritual, porque en la medida en que el capitalismo penetra y penetra en nuestra propia psicología, en nuestra propia psique, en nuestra propia interioridad, entonces el ser humano está funcionando por valores cuantitativos y no por valores cualitativos. Los valores cualitativos como la solidaridad, la empatía, la cultura, el amor, etcétera, están siendo socavados porque está predominando el valor monetario, la monetarización de todo. Por ahí hay libros de sociólogos importantes que hablan del amor líquido. Ese libro es Bauman, un sociólogo. El amor líquido dice que lo que está ocurriendo en el mundo actual es la pérdida de la capacidad de tener relaciones afectivas, amorosas, profundas y duraderas. Aguas, está hablando de futuras generaciones y el mundo contemporáneo. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bauman también dice a esta lógica, a esta racionalidad del propio capitalismo. Entonces, evidentemente necesitamos otra racionalidad, una racionalidad ambiental que vaya ganándole a esta racionalidad instrumental, donde habrá cosas radicales que cambiar. Una racionalidad ambiental tiene que romper con la idea del consumo individual. Tenemos que ver democrática, colectivamente, la gestión del consumo y de la demanda. O sea, no podemos seguir en la fiesta del consumismo porque ya se están acabando los recursos. Entonces tenemos que discutir colectivamente qué producimos y qué consumimos, y cuánto y quiénes, ¿no? Tenemos que buscar nuevas formas de tecnología. Aquí los científicos son bien importantes. Por ahí hay un apunte de principio ecológico, buscar la biomímesis, producir imitando a cómo produce la propia naturaleza, ¿no? Hay muchas formas que hay que explorar, que hay que ir trabajando, porque no podemos seguir con las tecnologías actuales que están al servicio del capital y son devastadoras. Tenemos que buscar ecoeficacia, ¿no? Tenemos que acabar con este derroche incuantificable verdaderamente de energía y de materia, ¿no? Que estamos destruyendo literalmente. Y tenemos que meter principios de precaución, transgénicos, aguas, principio de precaución y muchas tecnologías renovadoras que pueden ser el principio de nuestra destrucción. De hecho, estamos en vías de la destrucción. El cambio climático se debe a la potencia tecnológica sin ningún principio de precaución y sin ningún control. Entonces, en realidad, lo que este sistema está generando no solo es un ecocidio, sino un suicidio literal de la humanidad, que si recobramos cierta conciencia, tenemos que frenar, ¿no? Evidentemente no basta una racionalidad ambiental, necesitamos una racionalidad democrática y axiológica que ponga como valores centrales la igualdad, la democracia, la libertad, la justicia, y una idea que me encanta de Marx, ¿no? Porque él decía, en realidad lo que buscamos es tiempo libre. ¿Cómo? ¿Tiempo libre? Tiempo libre para desarrollar nuestras potencialidades humanas, tiempo libre para florecer como humanos, tiempo libre para disfrutar la vida, para reconciliarnos con la naturaleza y desarrollar nuestras potencialidades como conciencia, libertad, creatividad, socialidad humana, ¿sí? Bueno, ahí hay muchas cosas que trabajar, pero regreso a la cuestión esta de las últimas contrarreformas, como muy bien dices, ¿no? No son reformas, hasta en el lenguaje nos quieren engañar. En realidad son contrarreformas, y hay que decirlo así, contrarreformas estructurales
Y estas últimas, desde mi punto de vista, ya asesinaron definitivamente la Constitución de 1917. Habrá que ver que políticamente estamos viviendo otra cosa, ¿no? Más adelante yo creo regreso sobre esto. Estamos en contra de estas contrarreformas estructurales y muy particularmente las energéticas, porque estamos en contra de que se privatice lo que es común, que se vuelva objeto de lucro lo que debiera ser público y para todos, ¿sí? De que los recursos públicos comunes, energéticos, estratégicos, la riqueza natural, sea privatizada y ofertizada, entregada al capital extranjero, al capital que sea. Al mejor postor. Al mejor postor. Obviamente. Impulsado por partidos del Pacto por México, en realidad partidos con una visión también muy estrecha, muy parcial y muy a corto plazo, ¿sí? Que son estos partidos, el PRI, el PAN y el propio PRD, ¿no? Y para nosotros no basta, como dicen todos estos partidos, porque hasta el PRI lo dice, yo lo vi en sus comerciales, estamos en contra de la privatización. Ahora resulta que todos están en contra de la privatización, pero al mismo tiempo la impulsan. En el fondo tienen razón, o sea, ya la cuestión de privatizarse o no, ya eso ya quedó rebasado. Por ejemplo, una izquierda socialista está a favor de la renacionalización de todos estos recursos energéticos, con la claridad de que no van a ser ellos, gran problema político, no van a ser ellos los que van a parar la privatización, porque están ahí para privatizar. ¿Por qué estos políticos funcionan así? Porque están subordinados, por un lado, a un horizonte económico, cultural que no pueden romper, y por otro lado, determinados por los intereses del propio sistema. Son funcionales al sistema, tal vez comprados o no comprados, lo que sea, pero como quiera que sea, ellos funcionan al interior de este sistema, y por eso no van a ser ellos los que van a dar alternativas para cambiar esta situación. Son partidos sistémicos y para nosotros, para una izquierda socialista, bueno, esto lo tendrán que hacer otros partidos, lo tendrán que hacer otras fuerzas políticas que creemos nosotros tiene que ser desde los trabajadores, desde el pueblo trabajador, ¿no? Sin embargo, una izquierda socialista hoy debe ser ecosocialista, ¿sí? Para nosotros es claro. No podemos quedarnos con la mera idea de que nacionalicemos la industria, y esto que nos repite Cuauhtémoc Cárdenas o el propio López Obrador, de que la industria petrolera va a ser la palanca del desarrollo nacional. No es posible. Está bien con Cárdenas, estuvo muy bien y magnífico y lo aplaudiremos y hay que celebrarlo. Y sí lo fue, sí lo fue en las primeras décadas. Pero yo diría que ahí hay varios problemas. Primer problema, tenemos una crisis energética estructural. Segundo problema, la propia dinámica ecocida del capitalismo problematiza esta cuestión de la industria petrolera, ¿no? En realidad lo que necesitamos, tercer asunto que voy a tratar de desarrollar, es una transformación radical del sistema energético. Pasar de la energía basada en combustibles fósiles a energía basada en fuentes renovables y no contaminantes. Pero me voy por partes. Entonces empecemos con la primera cuestión. Tenemos que abandonar la ilusión de ver a la energía la energía fósil, petróleo, gas, carbón, como sustento de un desarrollo económico, porque en realidad estas fuentes de energía fósil son finitas, se están terminando, ¿sí? Son no renovables, son contaminantes, yo diría ecocidas, son ecocidas, y además de todo producen gases de efecto invernadero que solo están promoviendo el cambio climático, que es el asunto de la crisis de la humanidad, que hay que parar, o lo paramos o se termina la especie humana. A ver, lo que son finitas es un asunto ya probado. Por ahí está un geofísico, Heber, que descubre cómo, digamos, evoluciona la producción del petróleo y él hace una campana de Gauss donde dice, bueno, alcanza su pico cuando la mitad se ha extraído, ¿sí? Y lo que hemos descubierto, digamos, los pronósticos serios de economistas, por cierto, nos dicen que el pico petrolero de Estados Unidos se alcanzó en 1979, el pico petrolero en México en el 2004, el pico petrolero mundial en el 2006. Por cierto, estos picos petroleros se refieren al petróleo convencional,
digamos, al más barato, al más fácil de extraer, al que tiene más calidad. Y se está recurriendo cada vez más a petróleo no convencional, al de arenas bituminosas, de aguas profundas, que es más caro, con menor calidad y con efectos ecocidas o contaminantes realmente incalculables, ¿no? O sea, en fin, a donde vamos es hacia una crisis estructural energética. Esto de crisis ya francamente ya no nos espanta. Luego vemos, crisis. La crisis es pasajera, pero la crisis vista desde la crítica ecosocialista no es pasajera. O sea, esta crisis no va a pasar. Lo único que puede prometer es ponerse peor. Son tendencias devastadoras. O sea, vayan pensando la crisis así. Nada de que, la crisis, pero ya vendrán tiempos de bonanza. Segundo, las crisis no van a ser de sobreproducción. Lo que se anuncia es un mundo de escasez. De hecho, ya vivimos en un mundo de escasez. Perdón, pero ya hay escasez de empleo para ustedes. Es más, ya hay escasez de derechos laborales para ustedes. Es más, ya hay escasez de alimentos, ya hay escasez de agua, ya hay escasez de tierra. ¿Les sigo? No les sigo. Ya hay escasez de petróleo. De transporte público. Sí, de todo, pues, y podría seguirle. O sea, cuando digo crisis energética, es de escasez. Yo como estudié filosofía me gusta dramatizarlo un poco más, ¿no? El fin del petróleo, hacia allá vamos. Vamos al fin del petróleo. ¿Por qué lo adornan tanto? ¿Sí? Hay que decir las cosas claras. Vamos hacia una sociedad donde se acaba el petróleo. Y no estamos preparados. No estamos preparados ni para un cambio energético, ni económicamente, ni políticamente, ni culturalmente, ni socialmente, ni éticamente, ni existencialmente. Y si no estamos preparados, lo que viene es una catástrofe, ¿sí? Vamos hacia una catástrofe. 2015, pico de la producción combinada de hidrocarburos, para que se vayan preparando. ¿Sí? Aquí está la gráfica científica. Ahí está. Y los combustibles fósiles son la base de la economía capitalista, en la industria, en la agricultura, por eso mataron al campo. Y el campo vive, desgraciadamente, adicto a combustibles fósiles. Cuando le corten los combustibles fósiles, bueno, tenemos los transgénicos que pueden poner el asunto peor, ¿no? Los servicios, todo depende de los combustibles fósiles. 81% de la energía viene de combustibles fósiles. 67% de la electricidad viene de combustibles fósiles, 95% del transporte también viene de combustibles fósiles. El capital, ya vimos su lógica, digamos, maximizar beneficios, minimizar costos, producir cada vez más. Para producir cada vez más necesita más energía, más combustibles fósiles y son finitos, se acaban, no son renovables, son contaminantes. Y de pronto estamos viendo que el capital está encontrando sus propios límites, ¿sí? Los límites es que esto no puede seguir funcionando así. Privatizar Pemex, como lo han estado haciendo desde hace años estos políticos neoliberales del PRI, del PAN y del PRD, supone perder la renta más importante del Estado, que sostiene las instituciones sociales, cuando el Estado pretendía todavía cumplir obligaciones constitucionales, cuando el Estado todavía se regía con la Constitución de 1917. Pero es clarísimo que con esta reforma el Estado dice, yo ya no tengo dinero, yo ya no puedo atender estas obligaciones constitucionales. O sea, menos aún, porque desde hace años las está desatendiendo desde hace años. Pero lo que nos está diciendo es que, yo no sé, alguna vez oí que no sé cuántos pesos, de 10 pesos, creo que venían 7 pesos del petróleo para la UNAM. No sé si sea cierto o no, pero es evidente que si no hay esta renta, la UNAM está condenada a morir o a convertirse en una institución cada vez más pequeña, lo cual no es mucho problema. El problema es, bueno, sí es problema, está bien. Yo también soy universitario, ¿no? Bueno, el problema es que no se van a satisfacer las necesidades de educación de miles de jóvenes, de niños, en fin. ¿Sí? Bueno, lo mismo con salud, con vivienda, etcétera. Esto ya está ocurriendo. Pero lo que estas reformas nos dicen es que el Estado ya cambió.
este Estado ya no está dispuesto a cumplir esas obligaciones constitucionales. O sea, vamos hacia un Estado neoliberal puro. Neoliberal puro es que, y lo han dicho estos años, ¿sí? No nos importa la cuestión social, la cuestión de la desigualdad. Como que 10 empresarios tienen más riqueza que todos, ¿sí? No, la cuestión es la seguridad. Y la cuestión es que el Estado se va a volver más un Estado policíaco que un Estado benefactor, que lo está dejando de ser pues desde que entró el neoliberalismo, ¿no? Hacia allá vamos hacia una catástrofe social y una catástrofe ecológica por políticos que sirven al capital, que no tienen visión de conjunto y de largo plazo, ¿sí? Y mucho menos una visión social. Bueno, primer asunto, ¿no? Es difícil sustentar la cuestión esto de que debemos de seguir dependiendo del petróleo para el desarrollo porque, bueno, vamos hacia una escasez y el término de la producción del propio petróleo, ¿no? Pero esto tiene que ver también con cómo funciona el capitalismo, ya les había dicho, ¿no? Sistema dinámico, autonomizado y enajenado que provoca, esto es según Marx, por ahí hay un economista, Bellamy Foster, que dijo, voy a ver qué dice Marx de la ecología, y de pronto descubrió que en el centro del pensamiento de Marx está la ecología, porque Marx no solo estudiaba economía, de hecho él es un crítico de la economía, pero estudió ecología y de pronto dijo, ya sé cuál es el problema del capitalismo. El capitalismo provoca una fractura metabólica de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Hay otras sociedades que metabolizan bien, sociedades campesinas, cuidan la tierra, devuelven a la tierra, toman y devuelven. El capitalismo fractura la relación metabólica, ¿sí? Y al fracturar la relación metabólica, lo que hace el capital es consumir, literalmente destruir a la naturaleza. Aquí sí podemos hablar de destruir porque deben de manejar el principio de la entropía. Entropía se degrada, se acaba, se termina, ¿sí? Estamos destruyendo la energía, estamos destruyendo literalmente materia y energía. Y la que no destruimos, la contaminamos. Bueno, perdón, yo no, el capital, el capitalismo, ¿sí? Sin permitirle a la naturaleza que se conserve y se regenere. Digamos, ¿qué es la naturaleza para el capital? Es una llave de recursos finitos y gratuitos. Abren la llave y el agua cae. Es finita y nunca se va a acabar. Y es gratuita. Por un lado. Por otro lado es el caño. Al caño donde podemos arrojar los desechos al sumidero, sin problemas, ¿sí? Bueno, pues la naturaleza no es ni llave ni caño. Esa llave se acaba y el caño, el sumidero, nos va a acabar a todos si no le ponemos frenos. Entonces, lo que estamos viendo es que cómo funcionan las industrias capitalistas. Y aquí les quiero decir, cuidado estudiantes de ciencias, no vayan a ser ustedes cómplices de cómo funcionan las industrias capitalistas, porque a lo mejor en su idea de busquemos un trabajo como sea, pues lo único que van a hacer es ayudar a cómo funciona la industria capitalista. Ahora, ¿cómo funciona? Primero se apropia de lo público, ¿sí? Se apropia de los recursos naturales, que para ellos son gratuitos, no entran en su contabilidad de costos, ¿no? Privatizan tierra, agua, viento y energía. Los 4 elementos, creo, todo eso lo privatizan, ¿no? Ahora, los consumen aceleradamente, porque tiempo es dinero, ¿sí? Acabando entrópicamente con energía y materia. Luego descargan sus desechos al medio ambiente, contaminan tierra, ríos, océanos, aire, matando ríos, matando manantiales, matando océanos. Chequen cómo andan las noticias de cómo andamos matando océanos. Y todo esto para producir diversas materias que cada vez son más tóxicas y cada vez más contaminantes. Porque en el capitalismo lo que rige es que la mercancía tenga valor de cambio y no valor de uso. Entonces están haciendo una hazaña. O sea, ahora hay mercancías que no tienen ningún valor de uso y son tóxicas. Y además las consumimos con mucho gusto, ¿sí? Por ejemplo, alimento chatarra. Y si nos ponemos a investigar todo lo que es tóxico en la mercancía, pues ya da miedo todo, ¿eh? Algún día, si quieren, chequen los datos, ¿no? Hay libros sobre esto.
Entonces, la industria capitalista es depredadora y contaminante. Y todas las son. La minera es un ejemplo espantoso de lo que anda haciendo, ¿no? A tajo abierto. Ya no son la minería como en los siglos pasados, donde había mineros, ahora ya ni mineros hay, y había túneles y no sé. No, ahora es a tajo abierto. Pero igual en la industria del acero, cemento, química, automotriz. Y la peor de todas, ¿cuál creen que es? La peor industria en este sentido de contaminante en México, ¿cuál es? Les doy un dato, es la más grande, que está en todo México. ¿Cuál? ¿Cuál? No, es Pemex. Pemex es la peor. Sus impactos ambientales son inmensos. Claro, es la más grande, pero en realidad son inmensos y además crecientes. O sea, el asunto es que no decrecen, por más que toman medidas, el asunto es que cada vez contamina más todo, ¿sí? Por ahí tenía el dato, pero me estoy yendo más rápido, ¿no? 70% de los gases de efecto invernadero vienen de la producción y consumo de combustibles fósiles. Si no hacemos un cambio energético, los 4 grados centígrados están a la vista y con ello, luego lo dicen así los científicos, una drástica reducción de la población humana. Eso es muy elegante y eufemístico, ¿no? Pero cuando la traducimos en términos, exterminio, millones de gente se van a morir, drástica disminución de la especie humana. Siempre que la digo me da risa y me da terror, ¿no? Bueno, es evidente que no podemos depender energéticamente de un recurso natural escaso, terminal, por decirlo así, ecocida y que promueve el cambio climático. Necesitamos una transformación radical del sistema energético y pasar de recursos finitos, no renovables y perniciosos, a recursos, digamos, inagotables, renovables y no perniciosos. Y esto es posible y además es urgente, ¿no? Está bien, hay que luchar por renacionalizar el sistema energético, contra la idea de que el capitalismo entre ahí, porque el capitalismo va a entrar con esta lógica depredadora y contaminante. Hay que combatir la corrupción de Pemex y el uso político de sus recursos, no más Pemex Gate. Hay que, digamos, cambiar políticamente esta idea de exportar crudo e importar gas y petroquímicos, que según calculan para el 2015 se nos acaba el negocio y ahora se va a invertir la relación. O sea, al ratito dentro de unos años vamos a exportar todo, porque ya no vamos a importar todo porque ya no vamos a tener que exportar. Está bien, hay que desarrollar tecnologías propias, hay que rescatar fiscalmente a Pemex, sí hay que hacer todo eso, pero es urgente aprovechar a Pemex para hacer una transición energética. Pero ¿qué energías podemos usar? Bueno, en realidad hay muchas y están ya a la mano. Aquí los de ciencias yo creo que es una tarea para científicos no subordinados al capital, por favor, desarrollen esto. Y ya investiguen. Paneles solares hay que aprovecharlos y nos puede dar ventaja, ¿no? Hay solar, eólica, biomasa, geotérmica, pequeñas centrales hidroeléctricas, oceánica, ¿no? Son inagotables y no contaminantes. Y aunque no lo crean, ofrecen tanta o más energía que la que permiten los combustibles fósiles. Debemos urgentemente despetrolizar la economía. Hay un estudio de economía, de economistas, Luca Ferrari, Claudia Estrada y otros, que nos dicen, ya tienen un cálculo, dice, la energía solar puede producir tanta energía como la actual, ¿sí? Como recibimos tanta energía solar, ahora sí que una de nuestras cuestiones de que la tercera parte es desértica, resulta que ahora es ventaja, porque recibimos enorme fuerza energética solar, y ellos dicen, y yo les creo, son economistas, son de la UNAM, que con un cuadrado de 63 kilómetros de lado en los desiertos del norte, podemos tener tanta energía como la actual. Y esto lo podemos hacer ya con la tecnología existente. Pero es evidente que para esto necesitamos un gobierno que se interese por eso, ¿sí? Entonces, yo vengo de una izquierda ecosocialista, una izquierda que viene de la Cuarta Internacional, desde antiestalinista,
nos declaramos antiburocráticos y, para que no haya duda, democráticos. Nada de que un partido tiene el poder y perdonen, pero ahora tenemos un líder para toda la vida hasta que se muera. Libertarios. No. Pero eso sí, son caudillos libertarios, nada más que no sueltan el poder. No, nosotros no queremos burocracia y queremos democracia. Por supuesto, del lado de los trabajadores, una izquierda que desde hace años se declaró feminista y a favor de la diversidad sexual, pero de pronto entendimos que el problema ecológico era central, que no va a haber socialismo si no cuidamos la ecología. De tal manera que nos planteamos ecosocialistas desde hace un antepasado congreso, creo, ¿no? El pasado congreso, el tema fue cambio climático. Lo único que discutimos internacionalmente, somos poquitos, pero andamos regados por el mundo, discutimos cambio climático, y una de sus resoluciones fue, debemos, aparte de dar realmente proponerse una cosa que suena imposible, si no lo hacemos se desaparece la especie humana, pero tenemos que bajar drásticamente la producción basada en los combustibles fósiles. Y además nosotros decimos, pero esto es posible de hacer, evidentemente sin crear más desigualdades, etcétera, y la ventaja que tendríamos es que trabajaríamos menos. ¿Sí me entienden eso o no? Porque reducir la producción es trabajar menos. Claro, que no nos empobrezcamos todos, en todo caso que haya igualdad. Pero trabajar menos, y trabajar menos, decimos nosotros, es la verdadera riqueza humana. Tiempo libre para gozar la vida y para crecer como seres humanos. Perdón, Andrés, pero reducir ahorita la jornada laboral a 5 horas daría empleo a todos. Por ejemplo. Pero a todos. Sí, a todos. Desempleados. Que fue ustedes que ya vienen. Que se va a ir luchando por eso. En Europa hace años se planteó por eso. Vamos a reducir la jornada y repartir los empleos. Lo que ganó fue, vamos a aumentar la jornada sin límites. O sea que las 12 horas en Europa ya se perdieron. ¿Sí? Creo que no se han enterado, pero sí, o sea, en fin. Pero para esto se requieren cambios políticos, por supuesto, ¿no? Bueno, pero un planteamiento de este congreso, que les decía, ecosocialista, es destruir. Nosotros no queremos cambiar. Este sistema hay que destruirlo, el sistema energético, y sustituirlo por otra cosa, de un sistema centralizado a uno descentralizado, lo cual nos da la ventaja de que ningún empresario privado lo agarre, lo privatice y lo vuelva mercancía para lucrar. De uno caótico como el que actualmente tenemos a uno planificado, de uno dispendioso que gasta energía y materia a uno ahorrativo, de uno ineficiente como el que tenemos a uno ecoeficiente, de uno intensivo en trabajo muerto a uno intensivo pero en trabajo vivo, de uno que esté basado en combustibles fósiles a otro que esté basado en fuentes renovables, fundamentalmente la solar. Hay ecosocialistas, Logui, por ejemplo, que dice, el ecosocialismo será un ecosocialismo basado en la energía solar. Una economía que ya no esté orientada en el valor de cambio lucrativo, sino una economía orientada al valor de uso y a la vida. Pero la vida no solo humana, la vida de los ecosistemas y la vida de la vida de la naturaleza, y entender que nosotros somos naturaleza, entender que no se trata de que cuidemos a la naturaleza como algo externo, se trata de entender que estamos encadenados y somos parte de la naturaleza, y que cuidar a la naturaleza y preservarla es cuidarnos y preservarnos a nosotros mismos, porque por fin estamos rompiendo este egocentrismo, ¿sí? Este antropocentrismo, y estamos descubriendo que en realidad somos una parte de la naturaleza y solo podemos vivir porque estamos encadenados a ellas, cuidando a la propia naturaleza. ¿Cómo hacerlo? Rápidamente, 3 propuestas. 5 minutos, bueno, pero de todos modos ya estoy por acabar. 1, además son propuestas muy sencillas. No es cierto. 1, cambiar la vida. Realizable. Sí, tienen que dejar de ser tan consumistas, francamente. Yo luego les digo, tienen que ir aprendiendo a lo de los paneles solares antes de que lo prohíban. Creo que en España y en Francia están prohibiendo que uno use paneles solares para producir su propia energía. Entonces, antes de que algún político neoliberal diga
No están prohibiendo, lo están grabando, o sea, están grabando los bienes en lugar de grabar los males. Ajá. Grabar, Fíjense, o sea, lo estamos viendo, pero ahorita aquí que no está grabado, hay que aprovecharlo. Sí, aquí no sé, deberían organizar un taller de paneles solares, ¿no? Yo estoy dispuesto a ir a uno que he visto en el metro. Sí, si Ciencias no lo hace, pues deberían hacer. ¿Por qué no van y luego lo hacen acá gratuito? Podría ser. Hay que aprender a sembrar petróleo, sembrar la tierra. Hay que aprender. Miren, el capitalismo no les va a ofrecer nada, no va a haber empleo. O ustedes son capaces de autogenerar su producción, o bueno, tienen de dos, o ser explotados, la fortuna es ser explotados, o ser desechados, o aprender a sembrar, hidroponía. Hay que hacer que la ciudad también siembre. De hecho, este lugar donde vivimos, la Ciudad de México, tiene un potencial productivo enorme. En realidad, era el centro principal de producción de toda el área de Mesoamérica. O sea que y hay agua, y hay tierra, y podemos producir tierra, ¿sí? Con agua seca, con hojas y otras cosas, podemos producir tierra. Hay que aprender a producir tierra. Hay que aprender a sembrar, hidroponía, formas de rescatar el agua. A ver, otra tarea para los técnicos no subordinados al capital. Cae muchísima agua en la Ciudad de México, pero estamos viviendo del agua que traen de otros lugares. Si la Ciudad de México tiene futuro, va a ser del agua que podamos recuperar. Si no, les recomiendo que huyan de la Ciudad de México mientras puedan, ¿no? A menos de que vayamos desarrollando esto, ¿no? Hay que ver formas colectivas de producción y consumo, ¿sí? O sea, esto hay que hacerlo, ¿sí? O les toca a ustedes o a sus hijos. Yo creo que a ustedes, creo que a mí me toca también. Segunda tarea, bueno, cambiar la vida, ¿más o menos o no? En este cambio de vida, no se olviden, por favor, no hagan como unas hippies y se desconecten del mundo. No. Preocúpense por transformar el mundo, ¿sí? No vayan a ser como yo ya tengo mi comunidad autónoma y estoy muy a gusto en ella, ya tengo mi territorio, nada más que la tendencia del capitalismo es acabar con todos los territorios. O sea, si no luchamos por transformar el mundo se nos acaba. Transformemos el mundo. Y podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si realmente impulsaran un taller de paneles solares y de todas estas cosas, estarían transformando su facultad y le estarían dando alternativas viables para ustedes mismos. ¿Sí me entienden eso o no? El que vayan metiendo estos temas tienen que entrar en economía, en ciencias, en todos lados. ¿Sí? Hay que meterlos. Filtros, agua. Sí, todo eso, necesitamos muchísimas cosas. De hecho, creo que ustedes tienen que dedicarse a eso, transformar el mundo. Ahora, tampoco se queden en que ya cambié mi vida, ya estoy transformando el mundo, pero el sistema sigue avanzando. Hay que revolucionar y cambiar radicalmente al sistema capitalista. No hay de otra. Si queremos futuro humano. Y pasar de un sistema capitalista a un sistema ecosocialista. Y ese sistema, entendámoslo, no solo va a ser económico, sí, va a tener un cambio económico, pero también político, pero principalmente cultural, ético, existencial, en realidad antropológico. Hay que cambiar al ser humano. ¿Sí me entienden esto o no? De este ser humano productivista y consumista y enajenado que tenemos en este sistema, hay que cambiar al ser humano, a un ser humano reconciliado con la naturaleza, reconciliado consigo mismo y que se proponga desarrollarse con los otros seres humanos, ¿sí? Eso yo creo que es lo que hay que cambiar. ¿Cómo? Sí, está muy bonito, pero ¿cómo? Bueno, yo creo que hay que crear una fuerza colectiva, política, de trabajadores y pueblos, donde los científicos deben de entrar. Toda esta crítica al cambio climático viene de los científicos. Muy bien por los científicos que despertaron, ¿sí? Porque los científicos fueron dormidos por el capital. Entonces necesitamos científicos, estudiantes, trabajadores, pueblos organizados políticamente. Y yo sí lo digo, tenemos que disputar el poder político del Estado. El Estado puede ser una palanca formidable para los cambios. Yo antes decía, no importa, en 200 o 300 años se cae el capitalismo y llegamos al socialismo. No tenemos ni 100 años.
que a veces, no quiero decir, no tenemos ni 50 años, pero no quiero asustarlos, ¿no? No tenemos ni 100 años para desmontar este sistema y crear otro, ¿sí? O sea, ¿cómo? Ni modo. Luchemos por el poder político, luchemos porque el Estado sirva al pueblo y sirva a los trabajadores, ¿no? Dejemos este rollo de que a mí la política no me importa, a mí los partidos no me importan, nos debe de importar. Debemos de asumir la política como la preocupación y la ocupación de los asuntos públicos que nos interesan a todos, de la comunidad, de la polis, de la sociedad. Ese era el sentido originario de la política, tenemos que recuperarlo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les quería decir, gracias. En contra del capitalismo, contra el sistema capitalista, contra la dinámica capitalista, o mejor, contra el sistema dinámico capitalista. ¿Pero qué es eso? Bueno, en primer lugar, es un sistema dinámico autonomizado que funciona por sí mismo. O sea, nadie controla el capitalismo es una maquinaria que funciona por sí mismo, autonomizada en ese sentido, que tiene fines por sí mismos, que además no son tan difíciles de descubrir. Sus fines son producir, acumular, generar ganancias privatizadas. Marx decía que era un sistema enajenado, ajeno a los humanos, ajeno al control de la humanidad y además enajenante u hostil a la propia vida y al ser humano. Entonces, el capital es una fuerza social creada por nosotros, pero enajenada, fuera de nuestro control, y enajenante, porque además nos enajena, nos explota, se viene contra nosotros. Bueno, gracias. Bueno, el artículo de Américo Saldívar, es que fueron dos seguidos, ¿no? Tres. Claves ecológicas de la contrarreforma energética. Ponen Américo Saldívar, La Jornada, ahí están los artículos, muy buenos. Hay muchos otros artículos, libros, y qué bueno que es un economista en contra de la economía, que eso requerimos. Aguas, porque a lo mejor también estamos científicos en contra de una ciencia subordinada a la economía, que se ha vuelto tecnociencia, así es que también les toca, ¿no? Y tal vez también me toque a mí porque yo estudié filosofía, entonces tal vez menos, ¿no? Minimizar beneficios y minimizar costos. Esta es la lógica, la racionalidad instrumental, que no solo actúa en la economía, se ha extendido en la gran mayoría de instituciones sociales, la administración, el que se meta en la educación ya suena medio raro, el que se meta la racionalidad instrumental en los hospitales suena más raro. O sea, racionalidad instrumental es maximizar beneficios, y los beneficios son económicos, y minimizar costos. Esta racionalidad o este sistema autonomizado y enajenado, lo que ha provocado es un mundo invertido, dice Marx, ¿no? A mí me gusta esa imagen del mundo invertido. Un mundo invertido porque no es el ser humano el que controla la economía. Es obvio y es claro en nuestros días que la economía no sirve al ser humano. Más bien algunos seres humanos sirven a la economía, porque muchos seres humanos ya son desechables, excluidos, ya ni siquiera son explotados por otros. El capitalismo presume de funcionar racionalmente, a diferencia de otros sistemas económicos anteriores. Y en efecto funciona racionalmente, con una racionalidad de medios y fines. El problema es que los fines no son cuestionados. El fin es producir, acumular, acumular, sin límites, para producir ganancias privatizadas además, ¿no? En ese sentido podemos hablar de una racionalidad instrumental. El capitalismo instrumentaliza todo, la naturaleza, la vida, los seres humanos, todo, las ciudades, todo lo instrumentaliza a sus fines. A la educación. A la educación, a la medicina, a todo,
porque esta racionalidad penetra incluso hasta nuestra mente, ¿sí? Nosotros mismos cuando economizamos, estamos actuando con esta racionalidad instrumental de cálculo, de maximización, pero no, también, o sea, todos creo que tenemos que ocuparnos de este último punto que plantea, no lo podemos tratar. Alguna vez hicimos una conferencia aquí en Ciencia sobre el cambio climático y vinieron 5 compañeros, cuando es la mayor crisis de la humanidad, o sea, en serio, hay que tomarse en serio lo del cambio climático. A ver si algún día lo discutimos, y está entre espantarse, desesperarse y la necesidad de hacer algo, ¿no? Bueno, no va a ser el tema hoy lo de cambio climático, y va a ser también sobre la cuestión del petróleo, que nos va a llevar a otras cosas, ¿no? Pero en realidad ver la cuestión del petróleo requiere una perspectiva, ¿no? Evidentemente la perspectiva que toman los gobernantes es una perspectiva estrecha, interesada. Bueno, pero yo no puedo, yo también tomo una perspectiva interesada también, ¿no? Y mi perspectiva es la de una izquierda socialista. Y si es socialista, necesariamente es anticapitalista.